Una vez le preguntaron al místico yazida Joseph Jacob, ¿cuál es la diferencia entre un rabí y un sadik? Un rabí es un sacerdote corriente. Pertenece a la religión organizada, a la iglesia, al templo, a la sinagoga, mientras que un sadik es un maestro rebelde. No pertenece a ninguna organización, solo se pertenece a sí mismo. Un rabí es un maestro en minúscula, mientras que un sadik es un maestro en mayúscula. El maestro enseña, pero él mismo no ha sufrido ninguna transformación. El sadik también es un maestro, pero enseña guiado por su propia vida, guiado por su ser. Es lo que en la India llamamos un sadguru. Un maestro iluminado es un sadik en lenguaje yazida. De modo que alguien le preguntó a Joseph Jacob cuál es la diferencia entre un rabí y un sadik. Y el maestro contestó, el sadik se recuerda a sí mismo, mientras el rabí solo sabe. El rabí sabe muchas cosas, pero no se recuerda a sí mismo. Se encuentra perdido entre su conocimiento. Puede que sea un gran erudito, puede ser muy bueno por lo que a las escrituras concierne, pero un sadik se recuerda. Puede que no sepa mucho o puede que sí sepa, pero eso es irrelevante. Él se recuerda a sí mismo, y ese recordarse es la diferencia. Al que hacía la pregunta le resultó muy difícil entenderlo, de modo que dijo, por favor, explícamelo más detalladamente. Y el yazida entonces le contó una historia. Érase una vez un príncipe que tenía encolerizado a su padre debido a su mal comportamiento. La forma en que el príncipe se comportaba era tan baja, tan poca digna de un rey, que el padre tuvo que expulsarle del reino. Pero el padre pensaba que se arrepentiría y que pediría perdón y luego regresaría. No obstante, el príncipe sencillamente desapareció. Nunca volvió a tratar de contactar con su padre, nunca mostró deseo de volver a su palacio. Pareció como si hubiera estado esperando escapar de su reino y escapar del palacio de su padre. Deambuló por todo el reino y se juntó con un grupo de borrachos, de jugadores, de prostitutas con la peor gente. Se unió a ellos y no solo se convirtió en miembro de su grupo, sino que poco a poco se convirtió en su jefe. Era desde luego un príncipe y poseía el carisma de líder. Pasaron muchos años. El padre se iba haciendo cada vez más y más viejo y estaba apesadumbrado, apenado por la situación de su único hijo. Viendo que la muerte se acercaba, envió a uno de sus más inteligentes ministros para que tratara de que su hijo regresara. El ministro partió en un bello carruaje de oro, con numerosos sirvientes. Iba acompañado de todo un séquito. En las afueras de la ciudad levantó una gran tienda dorada y envió a un mensajero hasta el príncipe, pero él no se comprometió personalmente. El ministro permaneció en las afueras de la ciudad porque era degradante para él entrar en ella. Era una ciudad pobre y para él le resultaba totalmente inconcebible adentrarse en un agujero negro en el que el príncipe vivía con toda aquella gente sucia. El ministro trató de contactar con el príncipe, pero no le fue posible. La distancia era inmensa. Fracasó y tuvo que regresar. Entonces se envió otro hombre, uno más valiente. Tenía mucho valor y había comprendido el porqué del fracaso del primer mensajero, el por qué no había logrado comunicarse con el príncipe. Por eso no fue allí como un ministro, llegó allí como un hombre corriente, vestido de manera corriente, sin sirvientes. Llegó y se mezcló con el grupo. Fue entablando amistad con ellos, pero poco a poco empezó a sentir que él también amaba esta libertad. El palacio era como una prisión, no había libertad, pero allí todos eran absolutamente libres, totalmente libres. Nadie ponía peros a nadie.
todos podían ser como eran. Eran borrachos, pero eran buena gente. Eran jugadores, pero eran buena gente. También él fracasó, porque nunca regresó para informar al rey. El rey estaba muy triste. Todo el asunto se le escapaba de las manos. Le pidió que fuera un tercer ministro, el cual no solo era valiente, sino también sabio. Esa iba a ser su última tentativa. El tercer ministro le pidió que le diera 3 meses para prepararse. Solamente entonces iría. El rey le preguntó: ¿cómo te vas a preparar? Y él le contestó: tratando de recordarme a mí mismo. Se le concedieron los 3 meses. Acudió a un sadik, a un maestro, para aprender a estar más consciente. El primer ministro había actuado de una forma completamente inútil. No había habido comunicación posible. El segundo lo había hecho mejor, pero también había fallado, porque no pudo recordarse a sí mismo. Por eso le dijo al maestro: ayúdame a que pueda recordarme a mí mismo y sea capaz de recordar que salí de palacio con una determinada misión que cumplir. Meditó durante 3 meses, un método de recuerdo de sí que Buda denomina ser plenamente consciente, y entonces se fue. También se comportó como el segundo. Fue vestido como campesino, con ropas corrientes, y no solo como campesino, sino como un borracho. Solo estaba simulando, no estaba realmente borracho. Y vivió con el grupo, disfrutó de su compañía, simuló beber, simuló apostar, incluso simuló enamorarse de una prostituta. Pero todo era fingido, estaba actuando. Y continuamente, como una corriente subterránea, se recordaba a sí mismo: ¿quién soy yo? ¿Por qué he venido aquí? ¿Para qué? Se observaba a sí mismo, era un testigo, y desde luego tuvo éxito. El místico Yasida le contestó al que preguntaba. Él era un sadik. El primer hombre era un rabí, un maestro. Mientras te estás ahogando en el río, él se queda en la orilla dándote buenos consejos, pero nunca salta al río para salvarte. No sabe salvarse a sí mismo. Tiene miedo de entrar en el río. No conoce el arte de nadar, el arte de recordarse a sí mismo. No tiene valor. Se acerca a la orilla, se aferra a un lugar muy distante, seguro, confiando en su propia situación, en su propia seguridad. Habla con hermosas palabras, puede explicártelo todo sobre el nadar, pero no puede saltar y salvarte. No sabe cómo hay que nadar. Es un rabí, un profesor. Puedes encontrar esta clase de maestros por todo el mundo. Son buenos para dar consejos, pero para nada más. Sus consejos son prestados. No dan consejos surgidos de su propia experiencia. Esto no es saber, es conocimiento. No han pasado por ello, no han sido transformados por ello. No es suyo, no ha surgido de su conciencia. No son seres cristalizados. Sus mentes están llenas de conocimiento. Sus corazones están completamente vacíos. El otro hombre era valeroso, pero su valor era mayor que su sabiduría. Él mismo se estaba ahogando. Recuerda pues que cuando saltes a un río para salvar a alguien, lo principal es que sepas nadar. Sucedió una vez, yo estando sentado a la orilla de un río, un hombre se estaba ahogando, de modo que corrí hacia allí para lanzarme al río, pero antes de que pudiera llegar, otro hombre que estaba en la orilla saltó. Entonces me detuve. Estaba casi a punto de saltar y me detuve. Otro había saltado, pero entonces me di cuenta que aquel otro hombre se estaba empezando también a ahogar. Me creó más problemas.
tuve que saltar y salvarlos a los dos. Le pregunté al otro hombre, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué saltaste? Él me dijo, me olvidé por completo. El hombre se estaba ahogando y concentré tanto mi atención en el deseo de salvarle que me olvidé por completo de que no sé nadar. ¿Eres capaz de olvidarte? En un momento de intensidad puedes ser hipnotizado. El hombre era valeroso, pero no suficientemente sabio. Podrás encontrar también esa clase de maestros. No te dejes impresionar por su valor, porque el valor a solas no puede ayudar. La tercera clase de maestro es un sadik. Él sabe, a través de su propia experiencia, aquello que el hombre de la primera clase solo sabe como conocimiento prestado. Él es tan valeroso como el que asume el riesgo, pero también es sabio. Se recuerda a sí mismo. Recordarse a uno mismo es el arte y la ciencia de la religión. Puedes condensar la religión en una sola expresión: recuerdo de sí.